con la presentación del doctor Andrés Castillo, coordinador de la Comisión Médica de UNAFUT. Para dar inicio a esta conferencia, le cedemos la palabra al presidente del Consejo Director de UNAFUT, el licenciado Julián Solá. Don Julián. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todos de la prensa deportiva que hoy nos acompañan. Ustedes han sido testigos de la importancia que ha tenido la Comisión Médica de UNAFUT para poder afrontar el tema de la pandemia. Para recordar, la Comisión Médica de UNAFUT está constituida por los 12 médicos de los clubes debidamente habilitados, que hasta hace poco pues había sido excelentemente coordinada por el doctor Esteban Campos, a quien siempre le vamos a agradecer todo el apoyo, la coordinación que hizo cuando la pandemia estaba empezando. Ahora me corresponde dar la bienvenida y un sincero agradecimiento al doctor Andrés Castillo Saborío, quien es el nuevo coordinador de la Comisión Médica de UNAFUT. El doctor Andrés Castillo no es ajeno al fútbol, ha estado ligado en algún momento como médico del Club Sport Cartaginés e incluso integró su junta directiva. Y en lo propiamente técnico de la medicina, el doctor Andrés Castillo tiene una especialidad en medicina interna y tiene estudios de posgrado en infectología. Actualmente es pensionado, laboró su carrera muchos años con la Caja Costarricense de Seguro Social. El último hospital en que estuvo, el Hospital Calderón Guardia, incluso siendo jefe del servicio, y actualmente ejerce la medicina, pero en forma particular desde su consultorio. Así que realmente con la llegada del doctor Andrés Castillo, nosotros estamos garantizándonos que el trabajo excelente que ha hecho esta comisión médica va a seguir igual, con la idea de que podamos dar fin a este campeonato de apertura 2020 y luego, a partir de enero, pues valorar lo que haya que valorar y de cara también a un nuevo campeonato. Así que, doctor Andrés Castillo, muchas gracias y bienvenido a la familia de UNAFUT. Muchísimas gracias, don Julián. Muchas gracias a la UNAFUT, al comité director por la designación. Sumamente orgulloso y agradecido con todos ustedes por tomar en cuenta mi nombre para esta importantísima labor que, sin lugar a dudas, sin esta labor que han realizado la Comisión Médica con todos sus integrantes y especialmente el doctor Esteban Campos, pues el fútbol no hubiera podido retomarse de nuevo otra vez y tener nuestro campeonato, que es una situación sumamente importante de cara pues a la parte deportiva, a la parte económica, a la parte de liberación de estrés a nivel de país, por lo futbolero que somos. Y también es la parte fundamental porque necesitamos tener un campeonato competitivo, como creo que se está dando, de cara a nuestra selección para poder asegurarnos que estemos en la próxima cita mundial en Qatar 2022. Nada más expresarles que he tenido la oportunidad de leer todo el trabajo que ha hecho la comisión hasta este momento y realmente ha sido un trabajo titánico, ha sido un trabajo sumamente bien hecho, con protocolos muy detallados que se han llevado a cabo, en donde se ha tenido que coordinar con una serie de entidades, Ministerio de Salud, Ministerio de Deportes, etcétera, para poder lograr este éxito. Éxito en cuanto a que estamos en el campeonato y hemos ido sorteando esta crisis bastante bien, muy bien creo yo, la crisis del COVID, para que la gente que está metida en el fútbol pues no sea un riesgo para ellos y propiamente para sus familias y en general para la sociedad, básicamente. Sin embargo, sí es importante que todos los que estamos metidos en el fútbol
cooperemos. Estamos hablando de directivos, de cuerpos técnicos, jugadores, periodistas, todos los administrativos que hay o que dejan de haber. Es muy importante que se mantenga, que cooperemos todos con hacer y cumplir los lineamientos, las regulaciones, los protocolos, porque nada está escrito en piedra. Y si no logramos nosotros hacer las cosas correctamente, podría revertirse, lo cual sería una verdadera catástrofe para el fútbol y para todos, porque detrás del fútbol existe toda una infraestructura y además pues toda una situación no solamente social, sino económica para todos, incluso los medios de comunicación. Entonces, ayer precisamente tuvimos una primera reunión de la comisión médica y revisando el protocolo y lo demás, pues creemos que en este campeonato se tiene que mantener lo que tenemos actualmente y reforzar, incluso con medidas, si es necesario, desgraciadamente, disciplinarias en su momento para que todos cumplamos. Y ya veremos, como lo dijo don Julián Solano, el año entrante, pues si se puede ir acomodando algunas cositas que en el camino se puedan ver, lógicamente siempre bajo el visto bueno del Ministerio de Salud y del Ministerio del Deporte. Así que estamos aquí pues con muchas ganas de trabajar, estamos para servir, muy conscientes de la responsabilidad de esta labor y esperamos pues estar al servicio de todos ustedes y del fútbol. Gracias por la oportunidad. Gracias al doctor Andrés Castillo. Pasamos el periodo de preguntas. Escriben por el chat aquellos que están interesados y se les cede la palabra. Abren el micrófono posterior a eso. Vamos a esperar las primeras consultas, doctor. También está disponible don Julián Solano para preguntas. Cedemos la palabra primero a Esteban Guillén de Repretel. Esteban. Hola, doctor, ¿cómo está? Mucho Le gusto. habla Esteban de Repretel. Usted mencionó que podían haber algunas medidas que se podrían tomar en este torneo para reforzar las que ya han tomado o las que ya se ponen en práctica, ¿verdad? De protocolo de COVID. ¿Cuáles serían estas medidas que vendrían a reforzar la fase final del campeonato? Bueno, el protocolo ya está aprobado por lo que resta del campeonato y no podemos hacer modificaciones a la mitad del río, sin lugar a dudas. Aquí lo que hay que es reforzar el compromiso de todos los que estamos dentro del fútbol, en el momento, digamos, de los equipos, cuerpo técnico, jugadores, directivos, ¿cómo se llama? Durante los entrenamientos, durante los partidos, y que todos cumplamos las reglas como tiene que ser. Usted ha visto que se han hecho algunas multas, algunas personas que desgraciadamente pues tal vez no están todavía tan conscientes de la importancia de cumplir con las regulaciones y las normativas. Y entonces, básicamente es eso. Por ahí ahorita no se puede hacer más, pero sí ser un poquito más exigentes entre todos. Y lo más importante, que todos nos concienticemos y concientizar de la importancia de que todos cooperemos para poder llevar a cabo el viaje de este barco y pues tener el éxito que se busca. Tiene la palabra Adrián Quiroz. Adrián, por favor, ¿nos recuerdas el medio de comunicación? Claro, con mucho gusto. Adrián Quiroz, área de juego que cubre especialmente los partidos y al equipo de la Asociación Deportiva Sancarleña. Saludos a todos. Doctor Castillo, dentro de ese protocolo o lo que podría venir para el próximo campeonato, el tema de la presencia de la prensa acreditada, y no me refiero solamente a los medios de comunicación que tienen los derechos de transmisión, tanto radio y televisión, sino como los que regularmente cubrimos los partidos. Y no sé si eso va también para don Julián Solano, si va de la mano. ¿Habrá o se está valorando esa posibilidad del regreso al estadio? Y de la mano de eso, rumbo al próximo año, al nuevo campeonato, ¿estaría pensado alguna posibilidad de regreso porcentual de aficionados al estadio? ¿Y cómo sería ese protocolo? Muchas gracias. Bueno, voy a tomar la palabra. Yo creo que, es decir, sí es muy importante, como le dije anteriormente, dentro del programa de trabajo, en este mes y medio que nos queda antes de que termine el campeonato y termine este año, y de cara al próximo campeonato que inicia en enero, estamos trabajando efectivamente viendo qué
aspectos de los protocolos, de todo lo que se ha hecho alrededor, sobre eso pueden ser sujetos de mejora. Siempre bajo el visto bueno, lógicamente tenemos que se cumplan las medidas de aislamiento, de prevención, de mascarillas, etcétera. O sea, todo lo que ayuda a llevar a cabo y sortear esta pandemia con éxito. Estamos trabajando en eso y, bueno, son aspectos, por ejemplo, algunas que la gente nos dejan, que si la forma de comportamiento dentro de la cancha, efectivamente que si puede entrar más prensa, ya no necesariamente como está ahorita. Todos esos son los factores que vamos a ir valorando en forma global. Una vez la comisión, posteriormente serán sometidos, pues lógicamente, al comité de la UNAFUT para su aprobación y luego elevados a quien corresponda para el visto bueno, siempre y cuando se cumpla dentro de las regulaciones. En cuanto a lo de los aficionados, pues eso es un anhelo de la UNAFUT, me parece, que se pueda permitir. Y pues estamos, ahí está, dependiendo de cómo, creo yo, logremos en este momento demostrarle al país y demostrarle a las autoridades sanitarias y del deporte que estamos haciendo las cosas muy bien. Por eso es lo importante de que todos hagamos las cosas muy bien, que cumplamos perfectamente, que no haya, ojalá, ningún contaminado dentro del mundo del fútbol de ninguna manera. Entonces se puede pasar a ese segundo paso, que es ya de contar con un porcentaje, un posible porcentaje de aficionados dentro de las gradas, porque sin lugar a dudas el aficionado es de la sal y la pimienta del fútbol. Es muy diferente un partido sin aficionados que con aficionados. Hay que ir a jugar a algunos estadios donde hay aficionados y uno ha estado ahí en la cancha y siente esa diferencia. Así ahorita, como está pasando, pues no hay nadie. Pero sí, estamos trabajando en eso y creo que hacia ahí vamos. Tiene la palabra Juan Ulloa de Teletica. De paso, feliz cumpleaños, Juan. Muchas gracias, José. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, don Andrés. Buenos días. Quisiera preguntarle, don Andrés, ¿qué relación tiene en este momento la Comisión Médica, de lo que usted ha podido conocer, con el Ministerio de Salud, con las autoridades del Ministerio de Salud, incluso el Ministerio del Deporte, ¿verdad? Que es como el enlace entre el fútbol y la parte de salud, y también la parte de CONCACAF. ¿Cómo se podría manejar para que se puedan homologar? No sé si se podría realizar, don Andrés, homologar los protocolos tanto en el país como en CONCACAF y que equipos no se vean afectados para la participación en CONCACAF con unos criterios sí y otros criterios en Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la relación de la UNAFUT y de la Federación Costarricense de Fútbol con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Deporte, pues son en este momento de las mejores. Se han trabajado todos los protocolos de la mano de ellos, con el visto bueno de ellos, con el señor ministro del Deporte, con el señor ministro de Salud. Y hay una serie de regulaciones que tenemos que cumplir y lógicamente creo yo que dentro de lo que cumplamos perfectamente todos los protocolos y con lo que nos pidieron, ellos van a estar, pues, lógicamente mucho más contentos con nosotros y habrá que posteriormente llegar, pues, a negociar y proponerles, lógicamente con evidencia científica, con evidencia de cómo hemos manejado las cosas hasta el momento, porque esto va en forma gradual, o sea, primero un paso, otro, y si no podemos pasar al paso que sigue o al escalón que sigue, si no hemos logrado afianzar muy bien los primeros pasos que se dieron anteriormente. Creo que no hay ningún problema en ese sentido y de nuestra parte, de la Comisión Médica y de la UNAFUT, creo que sí, en todo caso, don Julián está aquí para decirlo. Estamos conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien y trabajar con estos ministerios. En cuanto a lo de CONCACAF, sí, vale la pena definitivamente que haya una regulación y una homogeneización de todos los protocolos para evitar lo que ha sucedido en donde se han suspendido desde los 3 partidos que tenía que haber hecho aquí en Costa Rica
como locales solo se han hecho 2, falta uno más. Y también hay una gran disparidad y situaciones que se dan, ¿cómo se llama? A lo que yo conversé con la comisión y especialmente con el doctor Esteban Campos, que hicimos un análisis hoy precisamente en la mañana y de lo que ha venido, de lo que ha sucedido y por dónde vamos, que dicho sea de paso, pues anunciarles que el doctor Esteban Campos sigue formando parte, lógicamente, de la comisión con su experiencia, ya anduvo por el camino y nos va a ayudar muchísimo a seguir adelante dentro de esta modificación de protocolos. Él me decía que sí es importante ese aspecto. Entonces creo que es una cosa que tenemos que darle la federación y en ese caso también la UNAFUT a tratar de aportar más a la CONCACAF en ese sentido y que todos hablemos el mismo idioma desde el punto de vista protocolos, seguimientos, para que realmente el campeonato de CONCACAF pues sea exitoso. Y además de irse preparando para la situación de las elecciones, ¿verdad? Que ya el año entrante, si Dios quiere, hay eliminaciones. Entonces, hay que ir pensando en el futuro. De acuerdo con eso, don señor Ulloa, pues estamos trabajando y creo que ahí vamos a seguir. El doctor Campos es asesor de la CONCACAF y yo creo que es un excelente enlace para lograr ese objetivo de homogeneizar los protocolos a nivel centroamericano y supongo que de la CONCACAF. Seguidamente, Kenneth Meléndez tiene la palabra, Deportivas del 13. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Mucho gusto, don Kenneth. Muchas gracias. El gusto mío. Doctor, hace unos días sacábamos una nota de que si tomamos en cuenta los casos que ha reportado cada equipo, estamos hablando que el 16% de los jugadores de primera división ya han estado contagiados de COVID. Es un porcentaje, una tasa muy alta si la comparamos con la tasa nacional. ¿Qué opina usted de lo que han estado haciendo los equipos, del comportamiento de los jugadores? Y creo que ya usted se reunió con los doctores de cada equipo, saber si hubo algún jalón de orejas o cómo fue esa reunión. Muchas gracias. Bueno, yo inicié, digamos, por decirlo así, el viernes pasado, en donde tuve el placer de ir a Proyecto Gol a reunirme con doña Raquel Hernández. Y después estuve leyendo el fin de semana protocolos, etcétera. Ayer lunes tuvimos ya una reunión básicamente de la comisión, ¿cómo se llama? Médica. Perdón, de la comisión médica y de la comisión COVID de la UNAFUT. Y ya hemos preparado para la próxima semana una reunión con todos los médicos de todos los equipos, los que son los responsables de las áreas departamento médico de cada equipo, precisamente para coordinar todos estos aspectos. Ese 15% más o menos andamos, en Costa Rica hemos ya tenido un proceso de infección aproximadamente, andamos en 120,000 personas por ahí que se han contaminado con el virus, de 5 millones, sí es un poquito más altito ese porcentaje. Y precisamente eso le preocupa a uno de cara a lo que hemos hablado anteriormente. Y la idea es reuniones con los médicos, incluso con los directivos, que nos vamos a hacer una reunión con el consejo, con el consejo director de la UNAFUT y también con los entrenadores. Esperamos hacer esa reunión con la idea de concientizar, coordinar, insistir mucho más para lograr un mejor control de la situación del COVID dentro del fútbol. Es fundamental ese proceso de comunicación, de educación, de coordinación, de ayuda. Como lo dije anteriormente, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que ayudar a llevarlo a la orilla en forma correcta. Por último, bueno, no, se nos unió Fernando Araya también, entonces vamos con Martín Goldberg de Tigo Sports y por último Fernando Araya de teletica.com. Buenos días, doctor. Martín Goldberg, gracias por su tiempo. Primero que nada quería preguntarle por uno de los aspectos que acaba de mencionar, ¿no? Que van a intensificar en tema de sanciones y de la gente que no cumpla. Uno de los aspectos más sancionados de este torneo son los abrazos. Algo que incluso en otros torneos
es permitido. ¿Habrá posibilidad de esto de cambiarse a nivel de reglamento o se mantendrá esto vigente durante el próximo torneo? Bueno, la UNAFUT y la Federación hizo un convenio con el Ministerio de Salud y con el ICODER y hay todo ya una serie de protocolos totalmente firmados y confirmados y por lo tanto en este momento no podemos salirnos de eso. El compromiso es cumplir absolutamente con lo que está escrito y una de esas regulaciones, porque vearlo desde este punto de vista, el fútbol lo ven niños, adultos, adolescentes, gente mayor, otra gente un poquito menos joven y todo lo demás. Y somos el primer deporte que se le dio el permiso, somos todos nos están mirando qué sucede con esto. Entonces tenemos que dar el ejemplo. Y así es como mucho del el encargo que se nos dio por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de Deportes. Entonces, tenemos que cumplir eso ahora y esa está la regulación y así está, y no podemos cambiarla. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si para el año entrante, para el próximo campeonato, de acuerdo con unas ideas que estuvimos viendo ayer y que estamos haciendo y cuanto antes porque el tiempo apura, a ver si hay posibilidades de negociar algunas situaciones basándonos en evidencia científica que ya hay en relación a cuál es el riesgo. Por ejemplo, si usted después de que mete un gol se abrazan todos en una sola grupo de jugadores, o bien se pierde esa relación de que tiene que ser un saludo, una felicitación con los puños, con los codos, con el pie, etc. Recuérdense que somos ejemplo, entonces tenemos que cumplir. Ahora, ya dependiendo de la evidencia científico-médica y lo que es en otros países y viendo cuál es la estadística de riesgo de contaminación que pueda existir, se tomarán esas decisiones. Pero por ahora, el compromiso es ese y la idea es que se termine este campeonato de la forma exitosa, sin mayores atrasos dentro de este año. Y no podemos, vuelvo a insistir otra vez a decir lo mismo, en este momento no se puede cambiar de caballo a mitad del río. Fernando. Buenos días, don Andrés, y buenos días a todos los colegas. Don Andrés, bueno, ya escuchando un poco las respuestas que le dio a mis compañeros con lo de la llegada del público al fútbol nacional, el Ministerio de Salud había manejado una fecha como febrero, si no me equivoco. Por ahí lo habían dicho que los espectáculos masivos iban a ir paulatinamente teniendo público en las graderías. Ustedes, al ver que, bueno, que el fútbol fue uno de los primeros deportes al que se les dio permiso, ¿verdad?, de volver a la actividad como UNAFUT, y ya analizando un poquito ya lo que será el próximo torneo, ¿buscarán que esa fecha sea antes que lo que había dado el Ministerio de Salud? ¿Le propondrán esto a las autoridades de salud? Gracias. Bueno, creo que ya lo dijo el Ministerio, pero yo creo que si logramos hacer las cosas correctamente y llevar a buen puerto nuestra meta y demostramos que hemos cumplido y que todos estamos cumpliendo adecuadamente, volvemos a decir otra vez, los mismos periodistas, los mismos entrenadores, cuerpo técnico, jugadores, todo el personal que está alrededor administrativo en los estadios, y estamos cumpliendo absolutamente, eso nos va a permitir poder negociar, creo yo, porque están viendo entonces, van a ver los ministerios, las autoridades regulatorias de la salud y del deporte, van a estar viendo de que efectivamente somos gente seria y que cumplimos lo que estamos proponiendo. De tal manera que al hacer esto, entonces tal vez podamos insistir en que ojalá, si se pudiese, cuando empiece el campeonato, pues ya poder tener el protocolo listo y aprobado para que pueda entrar cierta cantidad de personas a los estadios. Yo he estado viendo ya en ciertos partidos, por ejemplo, ahorita en Turquía, que hubo un partido importante de la Champions League, la MLS, la NFL, que es la Federación de Fútbol Americano, ya han ido permitiendo, entonces, estadios con aforos de 70,000, 80,000 personas, permiten tal vez una cuarta parte aproximadamente con una serie de medidas que se están haciendo. Entonces yo creo que podemos tratar de llegar a eso y ojalá se pudiese hacer para el comienzo del campeonato. Pero vamos a ver, habrá que negociarlo y de alguna manera tenemos que ganarnos ese privilegio. Última pregunta para Ricardo Mora de Fútbol Costa Rica.
Buenos días, José Pablo, muchas gracias. Buenos días, don Andrés, buenos días, don Julián, y a todos los colegas. Pregunta en específico para don Andrés, y ojalá don Julián me pueda contestar también. El dato que ahorita el compañero Kellen Meléndez en realidad es alarmante, o sea, un 16% es algo fuerte, ¿verdad?, en cuanto a cantidad de jugadores. Y más porque para el próximo torneo volverá al formato original. 22 fechas fase regular, semifinales y finales. Estamos hablando que son 26 fechas aproximadamente las que están jugando. En un caso hipotético que se vuelva a dar otro incremento de jugadores contagiados, depende de la comisión médica, tomar o ser parte influyente para decidir el poder modificar el formato del torneo de clausura 2021, debido a que este actual torneo se ha tenido que postergar debido a la situación de los jugadores contagiados por COVID. Bueno, don Ricardo, básicamente tenemos que cumplir, dijimos anteriormente, pero también las situaciones van cambiando con respecto a la pandemia. Un aspecto muy importante es que, bueno, están las vacunas, que ya prácticamente hay 2 grandes empresas que creen que para fin de año ya tenemos y ya se están distribuyendo las vacunas. Es decir, hay una serie de factores que podrán, lo que quiero decir es que hay una serie de factores que van a incidir en la toma de esas decisiones a corto y a largo plazo. Viendo cómo estamos y cómo, si logramos un control absoluto de la situación, pues podemos pasar a un sistema de campeonato como ya está planeado, que es el usual, que yo creo que eso nos permitiría poderlo hacer. Va a depender también, lógicamente, de si los casos aumentan en general en Costa Rica, de si esperemos que no haya una tercera ola de infecciones, que podamos contar con la vacuna ya cuanto antes, ojalá este año, y si no en enero o febrero del año entrante. Entonces, eso hay que irlo valorando y viendo de cara a la situación de la pandemia en el país, no solamente con los jugadores, sino a nivel nacional. Y eso, lógicamente, se utilizará para tomar la decisión. Ya son cosas que habrá que tomar la decisión, lógicamente, bajo la recomendación del área médica. El Consejo Director de la Federación son los que tomarán esa decisión. Pero se tratará de que se cumpla lo que está pactado de antemano, dependiendo de las circunstancias. Yo, como le digo, no solamente dependemos ya para eso de nosotros mismos, sino del entorno del país y si contamos o no con vacunas u otras cosas más. Muchas gracias, doctor. Yo creo que es importante aquí la intervención del presidente de UNAFUT, don Julián, sobre esa pregunta que hicieron de Ricardo Mora sobre el tema del formato de competición del Clausura 2021. Y don Julián, si quiere cerrar con algunos apuntes importantes a las preguntas que hicieron los medios de comunicación. Sí, tal vez aclarar o informar que en las normas de competición se dejó claramente establecido que en caso de ser necesario, el Consejo Director de UNAFUT, partiendo de la situación de la pandemia, podría tomar el acuerdo de que el siguiente campeonato de clausura 2021 se juegue igual que la apertura. Nosotros, previendo eso, ahí se tomó esa norma. Claro que nosotros si de ser necesario aplicar esto, llamaríamos de inmediato también a los presidentes, que a fin de cuentas son los que pues tienen la responsabilidad, de acuerdo con los estatutos, de decidir la forma de jugar el campeonato. Nosotros, como Consejo Director, ante el pedido de don Ronald González, ya habíamos hecho la recomendación a la Asamblea General de que para el siguiente campeonato creíamos que era recomendable ajustarnos a este formato de 16 fechas y no las 22 fechas. Es algo que no sabemos en este momento. Creo que la decisión tendrá que tomarse posiblemente a mediados de diciembre, observando cómo está el panorama de salud en el país respecto al coronavirus. Respecto a las otras preguntas, sí es importante. Todas las restricciones en los abrazos, las restricciones a la prensa, a la dirigencia, al público,
fueron decisiones que se tomaron partiendo de recomendaciones técnicas del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Salud. Que en algún momento esas restricciones tienen que irse liberando. Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos que la prensa vuelva poco a poco. Necesitamos que los aficionados vuelvan. Necesitamos volver a vivir ese momento tan exceso del fútbol como es un gol y que se celebre como se debe. Pero como dijo bien el doctor Castillo, en aquel momento, cuando nosotros empezamos, fueron dos situaciones las que se dieron para que nosotros tuviéramos que poner esas restricciones en cuanto a celebración de los goles y en cuanto a que los directores técnicos usen mascarillas, que particularmente como consejo director no nos gusta, porque otros torneos no tienen esa restricción. Sin embargo, esos dos criterios fueron, uno, que teníamos que dar el ejemplo, y hemos dado el ejemplo. Hemos dado el ejemplo cuando, por ejemplo, se ha celebrado un campeonato. Ustedes han visto que hemos ido en forma distinta a los demás países. Cuando se entrega la copa, por ejemplo. Y el otro tema es que en esos países le hacen pruebas de coronavirus cada 14 días a los jugadores. Y en aquel momento lo discutimos. ¿Están ustedes dispuestos económicamente, o sea, financieramente? ¿Está el fútbol de Costa Rica capacitado para hacerle pruebas de coronavirus a los jugadores de los dos equipos más directores técnicos? No. Y hoy en día hay equipos que todavía no tienen esa posibilidad, que de hecho es algo que el Consejo Director ya por lo menos hemos estado hablando, la posibilidad de que los 4 equipos que ingresen a las semifinales puedan hacer las pruebas. Y eso nos podría permitir pedirle al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Salud, que cambiemos algunas reglas que estaban sujetas precisamente ante la imposibilidad de hacer pruebas COVID-19 cada 14 días. Pero el fútbol no está alejado de la realidad de salud del país. Todo esto va a depender no solo de lo que hagamos, sino de lo que hagan los otros, de cómo evolucione la enfermedad en el país. Gracias a Dios, en este momento tenemos una tendencia a la baja, pero no sabemos lo que va a pasar después. Entonces son situaciones que no dependen solo de nosotros. Si fuera por nosotros, ya estaríamos, digamos, ingresando a los aficionados o a un sector de la prensa con los cuidados, los protocolos, pero no depende de nosotros. No podríamos nosotros desatender una recomendación de carácter técnico del Ministerio de Salud. Eso hay que negociarlo con ellos y hacerles ver pues, la importancia de tener cada vez más actores dentro de un partido de fútbol. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por el doctor Castillo. Un partido de fútbol sin público a veces se torna aburrido porque necesitamos el aliento de la afición. Pero bueno, es lo que tenemos y gracias a Dios hemos dado el ejemplo a nivel mundial y lo vamos a seguir dando aún sin público. Yo esperaría que esto se retome en enero del próximo año. También hay otras actividades que puedan ayudar a esto. Por ejemplo, el partido tradicional de los 90 minutos por la vida. Yo no sé qué se haría ese partido sin público. Entonces son temas que tendríamos que analizarlo. El tema de sanciones es un tema que tenemos que valorarlo con la Federación Costarricense de Fútbol porque el Tribunal Disciplinario pertenece a la Federación Costarricense de Fútbol. Nosotros no quisiéramos poner sanciones por nada, pero la única forma de mantener una competencia dentro de los parámetros de la equidad y la transparencia es que aquel que no cumple se le tenga que imponer una sanción, porque no sería justo
no imponer sanciones a los que no cumplen, cuando la mayoría sí está cumpliendo. De paso, analizar el por qué ese 16% es muy difícil para nosotros. Sabemos que durante un partido el riesgo es mínimo. Habría que establecer los parámetros de un entrenamiento de fútbol. Y tendríamos que ver también cuál es el comportamiento de los jugadores fuera de la cancha. Por eso nosotros en su oportunidad hemos dado directrices. En este momento dimos una directriz. Jugador que salga en redes sociales incumpliendo el protocolo, se le ordena al club aislarlo y hacerle la prueba COVID-19 y ese jugador no va a ser tomado en cuenta dentro del número de los 7 que tenemos nosotros para poder suspender un partido. Esa directriz, en aquel momento que se dio hace más de 15 días, tiende al cumplimiento del protocolo COVID entre jugadores y miembros del cuerpo técnico. Hasta ahí podemos hacer nosotros. Es muy difícil que nosotros controlemos qué es lo que están haciendo los jugadores fuera de la cancha. Perfecto. Muchísimas gracias a don Julián, al doctor Andrés Castillo.